necesito... Ahí está. Ya tengo mi puntero láser. Así que conmigo van a ver la asignatura de Embriología 2 y esta asignatura ustedes saben que corresponde a lo que es el segundo semestre. A ver. Aquí hay un detallito que tenemos que cuidar. Con respecto al mouse, para que no tengamos sombras en el mouse. Listo, ahora sí. Ya. Lo primero de lo que tenemos que hablar con ustedes es del libro oficial. Ya, bueno, ustedes ya han estado en primer semestre y en primer semestre ustedes han utilizado este libro que es el Lachman. Pueden utilizar la 12ª edición, la 13ª edición o incluso la 14ª edición, que es la edición nueva, ya está a la venta la 14ª edición. Pero con la 13ª edición, la que tenían el anterior semestre, esa está perfecta para que la puedan utilizar. Ese es nuestro libro oficial, de donde van a salir los contenidos tanto para la teoría como para la práctica. Al margen de este libro, ustedes pueden utilizar cualquier otro libro como consulta, referencia, para que puedan profundizar sus conocimientos, para que puedan ampliar, para que de repente tengan algo más que leer y entender mejor. ¿Qué es la embriología o qué estudia la embriología o qué se estudia en Embriología 2? En realidad, como ustedes ya saben, embriología es el estudio de la anatomía del desarrollo y en este caso en particular vamos a hablar de la anatomía del desarrollo de los órganos, aparatos y sistemas. Ustedes en Embriología 1 han hablado de la embriología general, que han visto desde la formación de gametos, pasando por el proceso de la fecundación, formación del blastocisto, la primera semana de desarrollo, cada una de las etapas, la formación del disco bilaminar, del disco trilaminar, el periodo embrionario donde el embrión ha adquirido la forma humana, el periodo fetal donde todos los órganos, aparatos y sistemas han ido adquiriendo capacidad funcional para que al momento del nacimiento el nuevo individuo pueda sobrevivir. Entonces, todas esas características, el desarrollo de la placenta, todas esas características las han estudiado en Embriología 1, que es una base para que podamos hablar de la Embriología 2. En periodo embrionario, ustedes han visto que se han formado los primordios, la primera manifestación de todos los órganos, aparatos y sistemas. Han ido viendo un poquito en forma bastante general en periodo fetal cómo estos órganos, aparatos y sistemas han ido madurando, ya progresivamente adquiriendo la capacidad funcional. Hasta el momento de nacimiento. Entonces, acá vamos a ver con mucho detalle, cada uno nos vamos a detener en cada órgano, aparato y sistema y nos vamos a remontar o regresar un poquito al periodo embrionario para ver cuál es el origen, de qué tejidos se van a formar y cuál va a ser su evolución hasta que podamos apreciar la función y las características que podemos apreciar en un recién nacido o finalmente en nosotros en la vida adulta. Eso es lo que vamos a ver en Embriología 2. Eso es lo que me interesa, que un poquito nos detengamos, que es el contenido, ¿ya? Es el contenido que vamos a revisar durante todo el semestre. Miren muchachos, hasta hace una hora o un poquito más, he visto en mi WhatsApp, en el WhatsApp de docentes que tenemos de la universidad, que nos han enviado a los correos electrónicos el cronograma de actividades con las fechas de examen. ¿Ya? De primer semestre de primer a tercer semestre. Yo no he tenido tiempo de revisar, así que no les puedo proporcionar en este momento las fechas de examen, ¿ya? Pero lo que sí no quería dejar pasar es el contenido de temas que vamos a ver. Para la siguiente semana les voy a organizar un cuadro similar a este, con las fechas en las cuales se van a avanzar cada tema, ¿ya? Y además con las fechas tentativas para nuestros exámenes, para nuestro primer parcial, segundo parcial y el examen final, que yo ya las tengo programadas, bueno, que ya las vamos a tener programadas y que son las fechas que vamos a respetar durante todo el semestre, ¿ya? Pero estos son los temas que vamos a ver en Embriología 2. En las
18 semanas que nos toca pasar de clases, empezando por el capítulo 10 que corresponde al esqueleto axial, que ya la siguiente semana empezamos a avanzar, así que todos tienen que venir estudiando para que trabajemos con este tema. El capítulo 11 que corresponde al sistema muscular, después del sistema muscular hablamos de cabeza y cuello, que es un tema a ojo y oído, y después está el sistema nervioso. Aquí, por favor, un poco de tolerancia, porque dependiendo de su docente de la parte teórica, a veces su docente de teoría prefiere iniciar con sistema nervioso y después llevar ojo y oído, o al revés, iniciar con ojo y oído y después hacer sistema nervioso. No hay por qué se altere, esto no va a alterar nuestro cronograma de avance de clases, porque de todos modos van a ver estos temas. Ojo y oído son temas tan cortitos que los avanzan en una clase, ¿ya? Y después pasan al sistema nervioso o al revés. Entonces, esto no va a tener por qué alterar nuestras actividades. Además, teniendo en cuenta que son temas muy relacionados y que corresponden a lo que es sistema nervioso. Entonces, por si acaso, el cronograma que yo les voy a pasar para la siguiente semana, ese es el que vamos a respetar, aunque en la parte teórica se haga, lleven primero, por decirles, sistema nervioso. Voy a tratar de ponerme de acuerdo con su docente de teórica. Sin embargo, a veces no podemos llegar a un acuerdo. ¿Saben por qué? Porque es el tiempo lo que gobierna. Ya, por el tiempo, sistema nervioso es un tema que se tiene que ver en 2 clases necesariamente. Entonces, a veces por los feriados particularmente, y que nos van a tocar varios feriados en este segundo semestre, entonces el docente de teórica se ve obligado, ¿ya? O incluso yo lo voy a tener que hacer, me voy a ver obligada a reprogramar un poquito esto internamente. Entonces, para teoría es un poco más complicado, ¿no es cierto? Porque son más estudiantes que se manejan en teoría. Entonces, un poquito, por favor, de paciencia en eso y de tolerancia también, si es que hay un cambio en los temas, ¿no es cierto? Solamente cambiarían de posición. Luego vamos a hablar del sistema cardiovascular, que también es un contenido amplio que lo vemos en 2 semanas. Sistema respiratorio es un tema cortito, complementario cardiovascular. Piel y faneras es un tema sumamente corto que lo vemos en un periodo apenas. Aparato digestivo lo vamos a ver en 2 semanas porque corresponde que veamos en 2 semanas. Y el aparato urogenital, que en realidad, tengo que ser honesta, generalmente nos toca ya ver urogenital así al margen, bien pegaditos al examen. Entonces, hacemos una sola clase, aunque deberíamos hacer 2, ¿ya? Pero siempre tratamos de organizarnos de tal forma que sea lo más provechosa posible esa clase. Ahí están los contenidos de los temas que vamos a avanzar en la secuencia que creo que se va a avanzar, o eso es lo que tengo programado. Así que la siguiente semana, jóvenes, ya empezamos con el capítulo 10, que es esqueleto axial. Esta tal vez es la diapositiva más importante porque todos quieren saber qué actividades voy a tomar en cuenta, qué les voy a evaluar cada semana. Y aquí está, cómo nos van a evaluar en la práctica. Y aquí tenemos este cuadrito que nos está dando parámetros para saber cómo van a ser evaluados. Entonces, cada semana vamos a tener una actividad, o las actividades que vamos a desarrollar cada semana están aquí. ¿Ya? Tenemos aquí los criterios bajo los cuales van a ser evaluados. En pocas palabras, las reglas del juego para cada una de estas, de estas actividades para ser evaluadas. El puntaje asignado a cada una de las actividades. Y finalmente, ¿cuándo se van a evaluar? Si se evalúan cada clase, una sola vez para cada parcial, entonces también está aquí mencionado. Y finalmente, pues la nota total, ¿ya? Que corresponde a nuestra práctica. Así que necesito aquí un lapicito que nos pueda ayudar. Y nuestra primera actividad de aprendizaje es la asistencia a clases, que es de cumplimiento obligatorio. Una de las recomendaciones que nos han hecho precisamente en la clase, en la sesión inaugural con las autoridades, es precisamente esto, sobre la asistencia. Saben que ustedes que la asistencia a clases, aún sean por vía virtual, son obligatorias.
¿Ya? Entonces, la asistencia es obligatoria y el cumplimiento de los trabajos. Es decir, que si hoy les voy a dar un trabajo, pues tienen que cumplir ese trabajo. Y si no lo han cumplido, entonces tienen que atenerse a las consecuencias, porque eso se traduce en una nota que no se va a plasmar en sus calificaciones. ¿Ya? Entonces, tienen que tener en cuenta eso. Con respecto a la asistencia y al cumplimiento de los trabajos, ¿cuál es el criterio que utilizamos para evaluar? Primero, que todos los trabajos deben ser entregados en el plazo establecido. Es decir, que si yo les pongo de plazo, solamente como ejemplo, el día de hoy para que presenten un trabajo y lo presentan el día de mañana, entonces obviamente ya no entra para ser calificado. ¿Listo? La plataforma, aunque les admite la plataforma, les admite con retraso, y cuando yo estoy revisando los exámenes sale ahí que no sé, que Nicolás Claros ya ha tenido o ha entregado su tarea con 2 horas de retraso, con 10 días de retraso, con 15 días de retraso. Así que aunque suban a la plataforma, eso no quiere decir, el hecho de que hayan entregado el trabajo, no quiere decir que estén cumpliendo con el requisito. Porque se han dado cuenta al ver mi presentación o mi trabajo, la tarea que les voy a asignar el día de hoy está con instrucciones muy específicas. ¿Hasta cuándo tienen que presentar la tarea? Y con relación a la asistencia, le vamos a dar una puntuación a la asistencia para motivarlos a que asistan a clases, aunque la asistencia a clases saben ustedes que es obligatoria. Y para que ustedes tengan nota para cada parcial, la asistencia tiene que ser prácticamente obligatoria del 100% de las clases. Aún así, yo les puedo dar permiso una clase por algún inconveniente en la práctica. ¿Ya? O sea, para la nota, para el parcial. Por ejemplo, para el día de hoy, varios de sus compañeros seguramente se están cambiando de grupo, se están recién inscribiendo, y no sería ya prudente, por ejemplo, que yo tome la actitud de hoy día, las personas que no han venido ya de hecho tienen 0, ¿no es cierto? O sea, ya han perdido su práctica. Entonces, vamos a tomar en cuenta, por ejemplo, eso. ¿La asistencia tiene un valor en puntos? Sí. Es de 5 puntos. ¿Cuándo vamos a evaluar esta asistencia? Todas las clases se va a llamar lista o se va a hacer alguna actividad ya en la que la entrega de esa actividad, por ejemplo, el examen diagnóstico del día de hoy, la entrega en plataforma va a constar como su asistencia. Obvio que la persona que ha asistido a clases y ha hecho la tarea, entonces y ha presentado la tarea, va a tener su asistencia, y quien no, entonces no va a tener asistencia. Ahí entonces tenemos el primer punto que calificamos todas las semanas, que es la asistencia y la puntualidad en la entrega de trabajos. Luego tenemos los trabajos de aula. Los trabajos de aula son actividades que yo les voy a encomendar para cada clase. ¿Ya? Generalmente les pongo un plazo, que es casi una semana, para la presentación de sus actividades. ¿Por qué les digo casi una semana? Porque, por ejemplo, les puedo proporcionar la actividad hoy día para que, y eso va a suceder desde la próxima clase, les proporciono la actividad hoy día para que un día antes a nuestra clase, para el caso de ustedes los días lunes, puedan entregar como término máximo su trabajo. O sea que van a tener una semana. No hay excusas, por lo tanto, de doctora, en el último minuto cuando estaba subiendo mi trabajo, resulta que me he quedado sin internet. Tienen una semana completa para subir sus trabajos, así que en esa semana, si han tenido la previsión de subir su tarea por lo menos un día antes, entonces van a poder resolver cualquier dificultad que se les pueda presentar con el internet. Obvio, si en el último minuto están subiendo su tarea, entonces van a tener dificultades, y de eso yo ya no me puedo hacer responsable, ¿ya? Entonces, por favor, tengan en cuenta. ¿Qué tipo de actividades van a ser estas? Van a ser actividades o tareas. Actividades, algunas que vamos a hacerlas dentro de nuestro horario de clases, que están programadas así. Algunas otras actividades que van a quedar como tarea para la casa. Algunas actividades las van a realizar en forma individual. Algunas actividades las van a realizar en forma grupal, ¿ya? Los grupos que conformamos no son de más de 3 personas, porque cuando son más, entonces se hace toda una chacota y es toda una complicación. Cada semana van a tener una actividad de aula que va a ser evaluada, ¿ya? Y los puntos asignados a esa actividad son de 15 puntos. Ahora,
Por ejemplo, en el primer parcial ustedes van a tener, vamos a suponer, 4 actividades de aula o 5 actividades de aula. ¿Qué es lo que yo voy a hacer para tener estos 15 puntos? Voy a sumar el resultado de sus 5 actividades o las 4 actividades que hayamos realizado para el primer parcial, las voy a promediar, ¿no es cierto?, sobre 15 y eso va a ser su puntaje. ¿Cuándo se evalúa esto? Obviamente cada clase, porque cada semana van a tener una actividad de aula. Ahí tienen 15 puntos más. Vamos con nuestra tercera actividad de cada semana. La tercera actividad de cada semana es un examen del tema que se va a avanzar según el cronograma. ¿Qué quiere decir? Para la siguiente semana, el tema que tenemos programado avanzar es extremidades, es sistema esquelético. ¿Ya? Entonces, para la siguiente semana tienen que venir estudiando sistema esquelético porque vamos a tener una evaluación. Esta evaluación la vamos a realizar acerca de los contenidos del tema, ¿no es cierto? Todos los contenidos que involucran el tema. Es decir, no solamente la parte descriptiva de embriología, sino también las anomalías cromosómicas que están relacionadas con este tema. Cada semana van a tener una evaluación del tema que corresponda. Y entonces esta evaluación va a tener un puntaje que van a ser 10 puntos. ¿Ya? Vamos a ver la forma en la que vamos a trabajar. Si vamos a trabajar directamente esta evaluación en el Moodle, ¿ya? 10 minutitos, 5 minutitos en el Moodle, que van a ser entonces unas cuantas preguntas, 4 preguntas, 5 preguntas en algunos casos. ¿Cuándo van a dar estos exámenes de cada tema? Van a dar el examen cada semana, ¿de acuerdo? Entonces tienen que estar preparados. Por favor, tengan en cuenta esto. Todas las semanas van a tener ya un examencito del tema que nos toca avanzar, que corresponde al cronograma y que va a valer 10 puntos. Fíjense, tenemos 5 puntos de asistencia, 15 puntos de los trabajos de aula, 10 puntos de los exámenes que van a dar cada semana. ¿Por qué estoy optando por darles estos exámenes cada semana? Para de alguna forma obligarlos a que vayan estudiando todo el tiempo, que para ustedes al principio va a ser molesto, pero después van a ver el beneficio cuando tengan que rendir los exámenes, tanto teóricos como prácticos. ¿Cuándo se va a realizar esta evaluación? Todas las semanas van a tener ese examen. Finalmente, tenemos otra actividad que corresponde al portafolio de anomalías. Este portafolio de anomalías es una colección de las anomalías del desarrollo de todos los temas que se hayan revisado para ese examen. Es decir, que fíjense, si para el primer examen tenemos, voy a regresar un ratito a mi diapositiva, si para el primer examen diéramos, nuestros temas serían esqueleto axial, sistema muscular, cabeza y cuello, solamente como un ejemplo. Entonces, cada uno de estos temas tiene involucradas anomalías del desarrollo. Esas anomalías del desarrollo van a tener que estar plasmadas en su portafolio de anomalías. A ver, tenemos un pequeño problema aquí, que lo vamos a solucionar rápidamente. Resulta que cuando estábamos en la presencialidad, yo les pedía que ustedes en su portafolio de anomalías incluyan absolutamente todas las anomalías, ¿ya?, de los temas que correspondían. Porque la presentación era en físico y entonces podían presentarme desde 10 hojas de portafolio hasta 100 hojas de portafolio, ¿ya?, sin ningún problema. Pero en este caso, en la plataforma tenemos un espacio limitado, ¿ya?, donde no pueden subir mucha información y en algunos casos hemos tenido que dividir, han tenido que sus compañeros dividir en 2 o en 3 el contenido de sus portafolios de anomalías para que pueda entrar o para que me puedan enviar. No hay otra forma, tienen que enviarme a través de la plataforma. Cualquier trabajo, actividad que yo les vaya a proporcionar como actividad que tiene que ser evaluada, tiene que estar presentada en la plataforma. De otra forma, aunque lo envíen a mi correo electrónico, aunque lo envíen por el grupo de WhatsApp, no existe. ¿Ya? Tiene que estar en plataforma para que puedan verificarlo también las autoridades y las coordinadoras. Porque cuando hay reclamos, entonces, ¿qué es lo que ellos se fijan? La presentación
la asistencia que está registrada en plataforma, los trabajos que están revisados y presentados en plataforma. Si alguien se queja porque su trabajo considera que debería tener 20 puntos, pero tiene 10 puntos, entonces ahí está presentado en plataforma, y cuando piden que coordinación intervenga, por ejemplo, entonces ahí está y ellos validan si la calificación o la apreciación del docente es la correcta o no. Entonces, por favor, los temas o todas las actividades tienen que estar en plataforma. Para el portafolio de anomalías, entonces, ya les estoy diciendo que es una colección prácticamente de las anomalías de los temas. Ahora, como les decía, yo voy a seleccionar las anomalías más prevalentes de sudamericanas, o sea, de nuestras regiones, ya, para que sean esas las que ustedes incluyan en su portafolio de anomalías. De esa forma, reducimos la cantidad y obviamente el peso, ¿no es cierto?, que tienen que subir a la plataforma. Este portafolio de anomalías tiene características particulares y se lo va a presentar solamente una vez para cada parcial. Es decir, de los temas del primer parcial lo van a presentar una vez antes del primer parcial, para que yo pueda incluir como parte de la nota del primer parcial este portafolio de anomalías. Ahora, me voy a permitir, antes de pasar al siguiente punto, ir a la siguiente diapositiva, porque aquí están las características que tienen que tener su portafolio de anomalías. Les voy a pasar junto con este material, donde les doy una lista de las anomalías que deben incluir en su portafolio. Les paso una cartilla de evaluación con los criterios que van a ser valorados para su portafolio de anomalías. Esos criterios constan de esto que está en mi ejemplo. Miren, por aquí yo tengo una anomalía que es el teratoma sacrococcigio. Entonces, cada anomalía que ustedes tengan que incluir en su portafolio tiene que tener una imagen, ahí está, la imagen de la anomalía, tiene que tener el nombre de la anomalía, en este caso es teratoma sacrococcigio, tiene que tener una breve descripción de qué es el teratoma sacrococcigio, y en este caso dice que el teratoma sacrococcigio es un tumor de células pluripotenciales formadoras de los 3 tejidos embrionarios, que se ha producido cuando la línea primitiva no degenera por completo. Entonces, un cuarto parámetro dice cuál es la causa de la que hace que se produzca esta anomalía, también está mencionada. ¿Ya? Y aquí tenemos algunas otras características, recomendaciones más que todo. ¿Por qué? Yo prefiero ponerles todo por escrito para que cada uno de ustedes sepa las reglas del juego y después no me diga, yo no sabía, por eso he incurrido en este error. El álbum de anomalías tiene que tener una carátula con el nombre del estudiante, obviamente su número de matrícula y el semestre al que pertenece. Al final de cada álbum de anomalías, tiene que cada estudiante tiene que incluir la bibliografía, ¿ya? De dónde ha obtenido la información. Parte de esa bibliografía, obviamente, es su libro, el Lackman, ¿no es cierto? Quieren introducir otra bibliografía. Si ustedes han sacado imágenes, otra información de las redes sociales, de alguna página web, tienen que incluir como parte de la bibliografía en la página web, o esa página web. Luego, para evitar cualquier problema, ya, particularmente de configuración, lo más importante sería que ustedes envíen su material o su portafolio de anomalías transformado en un documento PDF. ¿Por qué? Porque cuando me mandan en Word y han pegado sus imágenes, entonces sus imágenes desaparecen, o sea, se van por todas partes, se desconfigura el Word. Entonces, mejor en PDF. Algunos de sus compañeros me mandan en PowerPoint, es válido también. Y este portafolio de anomalías, cuando yo les envíe, va a estar acompañado de una hoja de calificaciones, ¿ya? De una hoja de calificación, donde obviamente hay otras especificaciones más. Por ejemplo, solamente para hacerles una recomendación. En más de una oportunidad me ha ocurrido que tengo 2 portafolios de anomalías idénticos. Y el justificativo es el siguiente, es que con mi compañero hemos trabajado juntos. Pueden haber trabajado juntos, pero no han pensado juntos, no han redactado juntos, ¿ya? No han escrito palabra por palabra juntos. De lo contrario, si es idéntico el trabajo, es uno de los 2 que ha trabajado y el otro ha copiado y ha pegado, ¿ya? O le han prestado el trabajo. Entonces, cuando yo encuentro 2 trabajos idénticos, ¿qué es lo que hago?
los anulo a los dos, ¿ya? Sin importar cuál es el autor y cuál es quién es el que ha copiado, ¿ya? Porque ya les estoy diciendo que esto puede ocurrir. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a anular los dos trabajos, van a tener 0. Y me ha ocurrido el anterior semestre con 5 estudiantes, ¿ya? Así que, por favor, tengan en cuenta también esto. Ahí están los parámetros para el portafolio de anomalías. No se preocupen que esto con un documento, con la cartilla o con los criterios de evaluación, cuánto se le asigna a cada anomalía en puntaje, la lista de anomalías que tienen que incluir en su portafolio, yo lo voy a pasar a ustedes con anticipación al grupo de WhatsApp y también a nuestra plataforma para que ustedes sepan cómo tienen que trabajar, ¿ya? Y tengan esta guía. Pero ahorita ya les estoy explicando que el portafolio de anomalías es parte de nuestro proceso de evaluación. Regreso a ya hemos hablado del portafolio de anomalías. Va a tener un valor en puntaje de 20 puntos y lo van a presentar una semana antes de nuestro examen práctico. Listo. Finalmente, si se dan cuenta, hasta aquí tenemos 5 más 15, 20, más 10, 30, más 20, tenemos hasta aquí 50 puntos. ¿Ya? 50 puntos. Para que tengan su nota de 100 puntos, nos faltan estos 50 puntos que corresponden a nuestro examen, que es el examen práctico. Este examen práctico es un examen escrito. Por ahora solamente les voy a decir que es escrito, no les voy a decir que es en plataforma, porque no sabemos en qué momento regresamos a la presencialidad y si regresamos o no. Entonces, por el momento, el examen va a ser escrito. Puede ser en un test si es que hacemos en la forma presencial, o va a poder ser también este examen escrito en la plataforma si es que continuamos en la vía virtual. Normalmente yo les hago un examen, bueno, el valor en puntaje del examen es de 50 puntos, y normalmente yo les hago un examen de 25 preguntas. Van a tener preguntas de selección múltiple, van a tener preguntas de falso verdadero, van a tener preguntas de diferentes tipos, ¿ya? Que con anterioridad ya les voy a anticipar. Entonces, y eso va a ser para el primer parcial, van a tener para el segundo parcial, para el examen final, van a tener su examen. Entonces, como ven, para cada parcial tienen la sumatoria de sus 100 puntos, que ustedes los pueden ir acumulando semana tras semana, ¿ya? Con las actividades que vayan realizando. No sé si tienen alguna duda, pregunta o consulta hasta ahí. Que me gustaría escucharlos. No, doctora. Ya. Por favor, una aclaración. Absolutamente todas las actividades que tienen que presentar, sean tareas, trabajos de aula, sea el portafolio de anomalías, sea obviamente y con más razón los exámenes, ¿ya? Todas estas actividades tienen un tiempo límite de presentación, ¿ya? Tienen un tiempo límite de presentación. Entonces, por favor, dentro del tiempo límite se considera estas actividades. No pueden pretender, y he tenido una pequeña complicación el anterior semestre, precisamente con el portafolio, que alguno de sus compañeros ha enviado el portafolio incluso después. Ya, bueno, yo ya había revisado los portafolios, tenían su fecha límite, revisé los portafolios, pasé notas a sistema, ya estaban publicadas sus notas, y cuando su compañero me llama y me dice, pero doctora, yo he presentado mi portafolio de anomalías. El portafolio de anomalías había sido presentado 10 días después, ¿ya? De la fecha límite de presentación, ¿ya? Y pretendían que valide ese portafolio. Entonces ya no estaba en fecha, incluso yo ya había entregado notas de segundo parcial, ¿ya? Y querían que se tome en cuenta el portafolio. Entonces, obviamente, ya no hay valor, ¿no es cierto? O sea, ya la fecha de presentación pasó y no hay más reclamos ahí, así que por favor tengan en cuenta. Hubo una queja respecto a este aspecto a coordinación. Coordinación ha intervenido y es lo que les he dicho. En plataforma se puede ver exactamente y con mucha claridad cuándo, con qué tiempo de retraso el estudiante ha presentado el portafolio. Entonces, obviamente, no se ha considerado el reclamo. Ya, por favor, tengan en cuenta esto. Sé que
todos ustedes sí han trabajado en plataforma el anterior semestre, pero hago las aclaraciones y comento algunas cositas que pueden ocurrir ya para que no tengamos inconvenientes. Y por eso es que todo así lo más claro posible para que ustedes tengan las actividades que tienen que realizar. Todo está en plataforma, todo tiene que ser presentado en plataforma para que no haya ningún tipo de inconveniente, salvo el trabajo, bueno, esa pequeña dificultad por la que están atravesando sus compañeros que nos han comentado su situación. Pero fíjense, esa situación también se salva. ¿Saben por qué? Porque ellos estando ahora, ¿qué es lo que a mí me interesa de esta clase? Uno, que sepan esto que les estoy explicando. Y dos, ya, tener su asistencia, porque todavía no tengo una lista oficial. Entonces, la actividad, ese examen diagnóstico que van a realizar el día de hoy, no tiene puntuación. Es una actividad que me va a servir a mí para tener una lista de ustedes. Uno, ¿ya? Pero además para saber, obviamente, cuál es el grado de aprovechamiento que ustedes han tenido de esta asignatura en el primer semestre. Entonces, para esos dos parámetros, ¿ya? Pero no tiene una puntuación. Desde la siguiente semana, todas nuestras actividades van a tener estas puntuaciones. Y me parece lo justo, ¿no es cierto? Porque ya van a saber cómo se les va a evaluar, qué se les va a evaluar, cuántos puntos. Entonces, pues ya cada uno de ustedes es consciente. Quienes no estén en esta clase, este video lo voy a subir a la plataforma ya en nuestra semana 1 de clases para que puedan acceder a esta información ya y puedan saber y no nos digan que no sabían, porque es su responsabilidad enterarse, obviamente, al haber faltado ellos, por cualquier motivo, es su responsabilidad enterarse de qué se hablaba en esta clase. ¿Ok? Entonces, ahí está algunas características a qué se refiere el portafolio de anomalías, porque es una pregunta que me hacen, pero no se preocupen que cuando nos toque trabajar el portafolio de anomalías, les voy a pasar todo detallado, incluso con la hoja que voy a calificar estas actividades, esta actividad sobre sus 20 puntos, para que ustedes vean qué parámetros tienen que cumplir para sacarse los 20 puntos. Y eso es lo que tenía que mostrarles en mi presentación, por lo menos de esta parte, así que voy a pausar, a escuchar sus dudas, consultas o preguntas, si es que las tiene. Doutora, Dime, querida. ayer fui cancelar mi cota y me dijeron que no tendría aula en toda la semana. Entonces, yo entré porque estaba revisando y he mirado que tenía un link, por eso que entré. Y no tengo lo grupo de WhatsApp ni lo contacto de la materia. Ya. ¿Cómo has ingresado a la videoconferencia? ¿Por la plataforma? Sí, pela plataforma, porque ahí he pagado y Ya. me ha liberado, entonces he visto. Ya. Voy a ver de subir a la plataforma en el sector de avisos o en el foro y les voy a avisar, a ver, descartar, pondremos el contacto del WhatsApp para que puedan incluirse, ¿ya? Pero por si acaso tenemos un contacto de WhatsApp. ¿Hay alguno, no sé, tienes conexión con alguno de tus compañeros? Tal vez de esa forma también podrían, pero les voy a subir. Dime. Yo he venido de otra universidad, entonces estoy llevando algunas materias estoy llevando todo lo segundo y alguna materia de lo primero. Entonces es mi primer día y no conozco a nadie. Ya, querida, no te preocupes ni te desesperes. Vamos a hacer lo siguiente. Ahorita estás viendo mi plataforma, la plataforma Moodle, y aquí donde dice enlace, aquí, donde está el foro, donde dice foro y todos van a poder acceder, voy a colgarles hasta más tardecita y van a poder ingresar como al finalizar nuestra clase. Les voy a colgar el contacto de WhatsApp para que puedan ingresar puedan integrarse al grupo de WhatsApp desde la plataforma. ¿De acuerdo? Entonces vas a tener y vas a poder integrarte al grupo de WhatsApp. ¿Ok? Así que no te preocupes. Para todos, donde está el foro, ahí voy a poner el enlace del grupo de WhatsApp. ¿Listo? Y buena apreciación. Vamos a poner también para el grupo P1 que hemos pasado ayer, aunque nadie ha reportado la dificultad, pero la vamos a poner para que todos puedan acceder. Siempre, ¿no? Ingresan y buscan la información que pueda estar allá y entonces, pues, de esa forma pueden llegar. Listo, entonces. No te preocupes, querida, que lo vamos a hacer. Ahora, ¿qué más?
¿Dónde estoy? Aquí.